Pablo, Mm. Pablo. ¿Qué pasó? Y vamos a comenzar ya. Mira, ya llegaron ya. Hola. Es verdad. Sí, Vamos a comenzar. en serio. Bueno, ¿de qué es lo que vamos a hablar ahora? ¿Quieren saber ellos? ¿De qué vamos a hablar? ¿De qué vamos a hablar? ¿De qué vamos a hablar? Yo no sé, Juan. Y de liderazgo, Pablo. Sí, de liderazgo, sí. ¿Qué vamos a hacer? Y bueno, atienden. Bueno, ahora sí, ahora sí. Pablo, ¿vos alguna vez pensaste que vos ibas a ser líder? No, realmente. Sí, era capitán de mi equipo cuando jugábamos partida. Porque yo era el arquero, porque yo no valía en ninguna parte de la cancha, entonces me ponían como arquero, entonces yo era capitán, porque el arquero siempre era el capitán, el que más se playaba de eso. Eso es lo que era lo máximo que llegué a ser líder. Pero así, Caichenjame no, porque ni caso me hacían. ¿Y vos, Juan? No, yo la verdad que no. En mi vida yo no había pensado. Excepto cuando vinimos a la iglesia y yo he visto ahí, en la iglesia donde nosotros nos congregamos, un grupo de jóvenes que eran líderes. Y a mí me inspiraron ellos. Sí. Entonces yo dije, yo quiero ser como ellos cuando crezca, cuando sea grande, ¿verdad? Yo era un adolescente entrando hacia la juventud, ¿verdad? Y inspiraron mi vida. Sí, Y a partir de ahí yo empecé a decir, yo quiero ser como ellos. Y ellos eran líderes. Entonces pasó el tiempo y creo que Dios respondió, ¿verdad? El anhelo de nuestro corazón. Pero bueno, hoy queremos compartir contigo acerca del liderazgo. Seguramente vos sos líder, o vos no sos líder, o vos sos joven, sos futuro líder. Nunca te llamó la atención de eso, pero ¿qué pasa, Pablo? Que queriendo o no queriendo, muchas veces nos va a tocar ser líderes. Yo, por ejemplo, no quería, pero el Señor vio algo en mí. Realmente, ahora sí agradezco al Señor por esta oportunidad. Muchas veces es difícil de empezar a ser líder, pero después lo disfrutas muchísimo. Realmente es un gran privilegio de ser líder. Y empezamos a hablar de un líder natural, que es la persona capaz de influenciar en las actitudes, las opiniones y acciones de los demás miembros de su equipo, vamos a decirlo, ¿verdad? Sin la necesidad de estar dotado de una autoridad formal. Un buen jefe es un líder. Pero un líder no necesariamente tiene que ser un jefe. Básicamente el liderazgo es influencia. Influencia. Con tu ejemplo, básicamente, ¿verdad? Esto te da autoridad y la gente quiere seguirte. Sí. Ya sea porque ve en vos alguien de confianza, ¿verdad? Y que puede imitar. Mira, potencial de líder. Dice, todos nosotros podemos ser líderes en diferentes aspectos o facetas, ¿verdad? En nuestro trabajo, en el estudio, en la iglesia, y tenemos un potencial de ser líder. El líder es la persona que indica el camino y tiene una serie de cualidades que pueden ser aprendidas o pueden ser inherentes. ¿Qué significa inherente? Que ya naces con esas cualidades, con esa inclinación, pero de todas formas tenés que aprender. El líder dice que se hace y no se nace. Significa que se aprende. Es la manera de relacionarse con los demás, con su capacidad para tomar decisiones, para gestionar la crisis, para apoyar o para entender a los integrantes de su grupo. Liderazgo espiritual. Sí, liderazgo espiritual se basa más en un líder que tiene la capacidad de demostrar al Señor en todo lo que Él hace. ¿Cómo era el Señor? ¿Qué era lo que hacía Jesús? Jesús era humilde, Jesús realmente demostraba que no le importaba el pecado de la persona que estaba al lado de Él, sino que Él compartía. Recordemos que la Biblia le describe a Jesús como el amigo de los pecadores, ¿verdad? Que Él se sentaba en la mesa con rameras, se sentaba en la mesa con alcohólicos, se sentaba en la mesa, con personas que
por decirlo así, para la religión de ese entonces eran personas inmundas o personas inaceptables, ¿verdad, Juan? Entonces, cuando un líder demuestra que es como el mayor líder que es Jesús, entonces es un líder a quien podemos seguir. Amén. Amén. Complementando un poquito, dice que tiene una mezcla de cualidades naturales y espirituales utilizadas por Dios para lograr los propósitos de Dios en la gente. Ese es el líder espiritual. La hechura de un líder. ¿Qué es lo que es la hechura de un líder, Pablo? Dice, se necesita en este mundo un liderazgo bueno y fuerte. ¿Para qué se necesita un liderazgo bueno y fuerte? Y decíamos nosotros que es un liderazgo fuerte. Aquella persona que manda, que se enoja, que te grita. Entonces, en este mundo sí o sí se necesita un buen liderazgo. La gente está sediento de encontrar a alguien a quien seguir. Y vos podés ser esa persona, ¿verdad? Dios te puede usar para eso. Así es que tenemos los principios de liderazgo que queremos compartir contigo para que puedas llegar a ser esa persona que pueda ser digna de imitar y seguir por otra persona, ¿verdad? Para las cosas buenas, ¿verdad? A ver, Pablo, vamos con todo, con los principios de liderazgo. Ok, uno de los escritores más famosos y uno de los principales líderes escribía: nada sucederá hasta que alguien proporcione liderazgo. Ok, un ejemplo es cuando hay un problema en la familia, vamos a decirle, y no se soluciona hasta que alguien ponga las cartas, o vamos a decirle, ponga el problema sobre la mesa y se soluciona, ¿ok? Hay que tener carácter, ¿ok? Y después dice, liderazgo es influencia. Liderazgo es influencia, para bien o para mal. El líder es la persona a la cual todos se mantienen mirando con el fin de averiguar lo que piensa, ¿ok? Cuando sos un líder, todas las personas te están mirando qué es lo que haces, si haces bien o si haces mal. Cada vez que le influenciamos sobre otra persona, estamos asumiendo un liderazgo. Cada vez que nosotros realmente influenciamos por otra persona nos está imitando, entonces ya tenemos un liderazgo. Y la Biblia define al líder como alguien que tiene capacidad por Dios y los creyentes al fin de que realice el propósito de Dios. Uno de ellos era Nehemías, porque era un verdadero líder, porque comprendía lo que el líder necesitaba ser y hacer, porque se las arregló para realizar una proeza increíble en tiempo récord. Y vamos a ir después analizando la vida también de Nehemías, ¿ok? La prueba del liderazgo está en las siguientes cosas. Si quieres saber si eres un líder o no, solo tienes que mirar hacia atrás, por encima de tus hombros. Si alguien te sigue, si alguien te está imitando, si alguien está siguiendo tus pasos, entonces ya estás siendo un líder. Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y ellas me siguen. Pablo nos dice, imitadme a mí como yo imito a Cristo. El liderazgo no es cuestión de títulos o puestos, ¿ok? Sino que es cuestión de influencia. El fundamento del liderazgo es el carácter, no el carisma. No es que porque es Juan, vos y yo soy su líder, vamos a ponerle realmente él es mi líder, y yo soy muy carismático, entonces yo le voy a elegir a él para cierta tarea. No, es el carácter de poner orden, de tener carácter, no hablar mal, obviamente siempre con respeto, ¿verdad? Pero es el carácter de poder tomar las decisiones correctas en el menor tiempo posible. Y por último, uno de los principios, el quinto, es se puede aprender a ser líder. El líder se hace y no nace. Bueno, algunos tienen esos talentos naturales de liderazgo, pero se aprende. Gran parte de lo que necesitamos para ser líder, aprendemos. Sí. Aprendemos. Los planes de un líder. Aquí vamos a empezar a hablar acerca de Nehemías. Pablo estaba hablando un poquito acerca de una introducción acerca de Nehemías
que fue un ejemplo de liderazgo que encontramos en la palabra. Y vamos a ir aprendiendo algunos principios que encontramos en la vida de Nehemías y cómo fue su desempeño como líder. En Jeremías 29:11 se habla de que Dios tiene planes para nuestras vidas. Y de ahí nosotros aprendemos que un líder tiene que imitar a Dios. Dios tiene planes para nosotros y el líder tiene que tener planes para las personas que están siguiéndole. Dejarse usar por Dios, descubrir los planes de Dios para las personas que le están siguiendo y dejarse usar por Dios. Cada uno de nosotros ha sido creada a imagen de Dios y Dios comenzó a partir de un plan maestro. Ella planificó todo del inicio al final, todo lo que va a pasar en la historia. Y dice, en la persona de Nehemías, Dios nos ha dado un modelo de líder y un esquema de planificación. Hay 3 razones por las que todos los líderes debemos planificar. Primero, Dios planifica. Dios planificó todo. Dios tiene todo bajo control. Segundo, Dios ordena que nosotros seamos personas que prevén, que se adelantan y que planifican. Y tercero, es una buena mayordomía. ¿Cómo planifica un líder, Pablo? A ver, aquí tenemos algunos puntos que queremos compartir con los que están ahí al otro lado. Ok, vamos al ejemplo de Nehemías y les invito a que puedan leer la historia de Nehemías que se encuentra en el libro de Nehemías. Del Antiguo Testamento. Del Antiguo Testamento. El líder piensa todo detalladamente. Nehemías, recordemos, era una persona así simple, no era un rey, no era una persona de influencia, era solamente un hombre, un buen hombre que el Señor usó su vida. Y hay 3 preguntas que debemos hacernos, que se hizo Nehemías. ¿Dónde estoy ahora? ¿Dónde quiero estar? ¿Y cómo puedo llegar allá? ¿Ok? Cuando oramos y planificamos, le estamos abriendo la mente y el corazón a Dios. Entonces es cuando oímos su voz, cuando oímos la voz de Dios. Cuando nosotros planificamos y le ponemos al Señor, ponemos en la mano del Señor esa planificación. Porque muchas veces nosotros creemos en nuestra fuerza, creemos en nuestra inteligencia, que vamos a alcanzar ciertos objetivos. Pero la realidad es que cuando planificamos, todo debemos de ponerlo en la mano de Dios. Y eso es lo que hizo Nehemías. Y otra cosa que hizo Nehemías es que los líderes se preparan para las oportunidades. Cuando la oportunidad toca su puerta, tiene que estar listo. La vida está repleta de oportunidades, pero no siempre estamos listos, lastimosamente. Los mejores momentos de nuestra vida pueden ser consecuencia de actos muy pequeños e incluso en esas ocasiones tal vez pensemos que todo ha sucedido por accidente. Realmente hay veces que llega todito de una vez y tipo que se soluciona todo lo que teníamos planificado, ¿verdad? Y entonces tenemos que estar preparados para cuando llegue ese momento. Los líderes se fijan en una meta, no hacen toda la ligera, como hacía Nehemías, que se puso una meta. ¿Qué quieres ser? ¿Qué quieres hacer? ¿Y qué quieres tener? Esas 3 preguntas se hizo Nehemías también. Los líderes se fijan fecha y límite. Sin una fecha de límite, o ponen una fecha límite, una meta. No es una meta, solo es un deseo. ¿Ok? Si ponemos una fecha a esa meta, entonces no es una meta. Solamente es un deseo. ¿Ok? Por último, los 2 principios finales que aprendemos de Nehemías. Bueno, ya estamos terminando de ver esta parte. Y quiero hacer una pequeña pausa y tocar este concepto que vos estuviste hablando, Pablo, de que Nehemías no era un gran líder al principio. Él era una persona al que, si miramos, ¿verdad?, podríamos decir común y corriente, así como vos, como yo, como Pablo. Nehemías era el copero del rey. Era un funcionario público, una persona que tenía una vida normal, una rutina, un trabajo asegurado, pero él cumplió, vivió estos principios y fue un instrumento en las manos de Dios para bendecir a los
hombres y mujeres de su generación. Entonces, estos principios pueden ser de mucha bendición para nosotros y a través de nuestras vidas pueden bendecir a muchas personas de nuestra generación. Algunos de los que están escuchando, ¿verdad? Este programa podría ser el siguiente instrumento en las manos de Dios para influenciar e impactar a muchísimas vidas. Entonces, aquí vamos por los dos últimos principios. Dice, hay que prever los problemas. Nehemías tenía sus metas, sus objetivos, había orado, ayunado, él había visto la necesidad en las personas que le rodeaban. Entonces, él había planificado, había puesto en oración, él se había preparado y Dios le dio una oportunidad para llevar adelante el sueño y la planificación que él estaba haciendo. Pero él tuvo que prever los problemas. Él empezó a pedir protección porque él tenía que recorrer como 1.300 a 1.600 kilómetros para llegar del lugar donde él estaba hasta el pueblo de Israel con el objetivo de reconstruir la muralla. Y Nehemías tuvo que prever todos los problemas que ellos podían enfrentar. Asimismo, en la vida de un líder hay desafíos, hay problemas, hay riesgos que se tienen que correr, que se tienen que asumir, y Nehemías se había adelantado a eso. Y cuando el rey le dijo, ¿qué es lo que necesitas para cumplir tu objetivo, verdad? Entonces Nehemías le dijo, yo necesito estos materiales, estos recursos, y también necesito protección, porque yo sé, ¿verdad?, que voy a tener posibles riesgos en este proceso, ¿verdad?, de liderazgo. Entonces Nehemías previó los posibles problemas que él iba a enfrentar. ¿Qué problemas, por ejemplo, nosotros podemos enfrentar en nuestra vida de líder, verdad? Tal vez líder en la iglesia local, líder a nivel de un ministerio juvenil. ¿Por qué no, verdad? Líder como persona de influencia en un grupo de compañeros de trabajo, en un grupo de compañeros de estudio o en el barrio, entre los amigos, ¿verdad? ¿Qué problemas podríamos enfrentar? Nehemías planificó, previó y se adelantó. Y por último, los líderes calculan el precio. Hay un precio que se tiene que pagar. La planificación exige tiempo y dinero. Los planes que Dios tiene para nosotros tienen un precio que no siempre es un precio monetario o económico. Muchas veces es un precio de tiempo, renuncia a nuestro bienestar, a nuestra comodidad, a nuestro tiempo de ocio tal vez. Y hay que pagar ese precio para alcanzar las metas y los objetivos de Dios que ponen en nuestro corazón como líder, ¿verdad? La planificación exige tiempo y dinero. El presupuesto es el siguiente factor que el líder necesita tener en cuenta. Nehemías le presentó al rey toda una lista de peticiones. Quiero que me dejes ir, necesito que me des protección y necesito que financie el proyecto. Nehemías sabía exactamente cuánto dinero iba a necesitar, cuánto tiempo iba a invertir, cuántas personas iba a necesitar. Él conocía en detalle los recursos que él iba a necesitar. Entonces, calculan el precio. Los líderes están dispuestos a pedir ayuda a otro. Muchas veces nosotros tenemos muy fuerte este sentido de autosuficiencia, ¿verdad? Que muchas veces aprendimos atravesando circunstancias difíciles en la vida en donde no había tal vez personas que nos ayuden. Entonces nosotros tomamos la valentía y dijimos, bueno, si no hay nadie, yo lo voy a hacer. Solo con la ayuda del Señor, ¿verdad? Pero lo voy a hacer solo, ¿verdad? Pero los líderes están dispuestos a pedir ayuda. Lo que pasa es que los planes que Dios tiene para nosotros siempre involucran el propósito, el talento, el tiempo y la ayuda de otras personas. No de balde Dios en su sabiduría, ¿verdad?, dijo que somos un cuerpo con diferentes miembros, ¿verdad?, y con diferentes dones, con diferentes talentos. Y muchas veces el objetivo, el plan que Dios pone en nuestro corazón es un plan grande para bendecir a muchas personas.
Y la única forma de llevarlo a cabo es saber trabajar y pedir ayuda y trabajar en equipo. Necesitamos pedirle ayuda a Dios y necesitamos pedir a otros. Entonces, un buen líder siempre está dispuesto a pedir ayuda y muchas veces eso no es fácil porque, como dije, nos acostumbramos a hacerlo solos muchas veces, pero eso hace que no se pueda cumplir los planes que Dios va a poner en nuestra mente y en nuestro corazón, porque esos planes son grandes y la única forma de llevarlo a cabo es haciéndolo en equipo. Pablo, creo que estamos llegando al final. ¿Algunas ideas, algunas experiencias como líder? No sé, algo que quieras compartir con ellos. Ok. Realmente, como líder, no, todavía no tuve tantas experiencias. Realmente, experiencias como líder tuve en el campamento cuando fui capitán del equipo y ganamos. Y ese fue el principal objetivo, la principal, vamos a decirle, victoria que tuve como líder. Pero realmente veo a líderes muy, muy potenciales a quienes podemos imitar en la Biblia. Hay líderes como Moisés, como Josué. Hay algunos líderes que, como por ejemplo Salomón, él era muy sabio. Tuvo también muchos pecados, ¿verdad? Pero hay muchas cosas que podemos imitar de él, que él podía pedir riqueza, podía pedir que su reino fructifique, que sea el más famoso de todo, pero el Señor le dijo, dame sabiduría. Entonces, eso es lo principal de cada líder, de pedirle al Señor sabiduría, de someterse a Él realmente. Y bueno, Dios tiene un propósito para cada uno y realmente cada uno, queramos o no queramos, sí o sí, algún día vamos a ser líderes. Así es, Pablo. No solamente tal vez líder en la iglesia con un cargo, ¿verdad? Sino queriendo o no queriendo, vamos a ser de influencia. Y eso es fundamental. Si una vez que estás influenciando a alguien, estás siendo un líder para esa persona. Una vez que alguien te sigue tu ejemplo, ya sos un líder. Entonces estos principios te pueden ayudar a que puedas formarte, ¿verdad? Que puedas mejorar, que puedas seguir aprendiendo y bendiciendo muchas vidas. Nosotros hasta aquí llegamos por hoy. Gracias por estar conectado, Pablo. Así de repentinamente llegamos a nuestra hora, así es que vamos a terminar. Quiero invitarte a que puedas cerrar con una oración. O ahora me toca a mí, ¿verdad? La vez pasada fuiste vos el que estabas orando en el programa, entonces ahora voy a cerrar yo. Señor, te doy las gracias por la vida de Pablo, porque pudimos compartir estos principios de liderazgo. Quiero rogarte que puedas darnos sabiduría, entendimiento, para poder asimilar y para poder practicar, Señor. Quiero pedirte también, Señor, por aquellas personas que estén viendo, Señor, escuchando, Señor, este programa, que tienen, Señor, la bendición de influenciar otras vidas, Señor. Que esto pueda, Señor, ser una herramienta en el cual ellos puedan, Señor, en hacer uso, Padre, para poder seguir siendo de bendición, Señor, y crecer, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén. Nos vemos. Bendiciones.